Hola, uno de los asuntos más interesantes y también muy importantes relacionados con el contrato de arrendamiento de cosas, además de los asuntos propios de la definición, de los regímenes aplicables, de las características de este contrato que lo diferencian de otras figuras, de sus elementos esenciales y de las obligaciones de las partes, es precisamente la expiración del arrendamiento de cosas, es decir, algo que podríamos también denominar la terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, el objetivo de este video es analizar los asuntos que dan lugar a la expiración del arrendamiento. Y aquí entonces, para abordar este asunto, lo primero que podríamos indicar es que el contrato de arrendamiento termina por las reglas generales, es decir, que al contrato de arrendamiento le es aplicable el régimen de la condición resolutoria, tácita o expresa. Y aunque esto pues no es mencionado de manera específica en el Código Civil, en las causales específicas del Código Civil, acá podríamos indicar que entonces una de las primeras formas de terminación del contrato de arrendamiento puede ser o será por la condición resolutoria en caso de incumplimiento imputable a alguna de las partes. Y aquí lo que tendríamos que indicar en este primer supuesto es que esto implicará que, dado que el contrato tiene por objeto el goce de una cosa, este goce no pueda retrotraerse o no puedan retrotraerse los efectos. Esta será una aplicación muy particular entonces en el contrato de arrendamiento. Otros asuntos están dados por algunas causales específicas que están en el régimen civil, otras en el arrendamiento de vivienda urbana y otras en casos de arrendamiento del local comercial. Entonces, pues además de, el régimen, de aplicar el régimen general por terminación por condición resolutoria, vamos a mirar algunas reglas establecidas en el Código Civil, en la Ley 820 y en el Código de Comercio. Empecemos entonces por las reglas generales del Código Civil. Y allí será importante detenernos en el artículo 2008 del Código Civil, que señala que el arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente por la destrucción total de la cosa arrendada, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo y por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que se explicarán más adelante. Entonces, desarrollemos cada una de estas causales especiales que están en el artículo 2008 del Código Civil. En primer lugar, la destrucción de la cosa. Al analizar las normas que se refieren a la destrucción de la cosa, podríamos indicar entonces que esa destrucción puede ser total o parcial. Si nos detenemos en la destrucción total, podríamos también considerar que esa destrucción puede ser física, es decir, por ejemplo, un incendio, o puede ser una destrucción que implique más bien que la cosa deje de servir para el uso destinado. Puede ocurrir por el cambio de normas, por ejemplo, que se refiere al uso de determinados inmuebles en determinados lugares en un municipio o una ciudad. Entonces, la destrucción total implica eso, entender que el bien ya no existe físicamente o que por alguna razón, por alguna circunstancia, la cosa deja de servir para ese uso destinado, caso en el cual la consecuencia será entonces la posibilidad de terminación del contrato. Adicionalmente, puede haber una destrucción parcial de la cosa. Y si nos detenemos en el artículo 1990, que está en el régimen anterior, cuando se analizan las obligaciones del arrendador, ahí el artículo 1990, en su inciso segundo, señala que si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez, según las circunstancias, decidirá si debe tener lugar o la terminación o la rebaja del precio o renta. Entonces, en este caso de destrucción parcial, allí tenemos estas dos posibilidades y es que el juez, en las circunstancias muy particulares, sobre todo analice si la cosa igual puede servir
para el uso que esperaba el arrendatario, y con base en esta conclusión puede determinar si lo que procede es la terminación o la rebaja del precio. Cuando se trata de expiración del término de duración, que es la segunda causal, establecida en el artículo 2008, podríamos considerar, si revisamos las normas, las establecidas en el 2009 y 2012, que el Código Civil hace una clasificación relacionada con el término de duración del contrato de arrendamiento. Entonces, el artículo, o para el artículo 2009, el contrato de arrendamiento podría ser a término indefinido. Y entonces se establece allí que si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial al que se destina la cosa arrendada por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar, sino desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente. Entonces tenemos una primera posibilidad, y es que el término sea indefinido, y como los contratos no pueden ser eternos, entonces el término indefinido faculta a las partes a terminar el contrato haciendo un desahucio. Y por otra parte tenemos la existencia o la posibilidad de que el contrato sea definido. Y será definido si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del arriendo. O, dice el 2012, si la duración es determinada por el servicio especial a que se destinó la cosa arrendada o por la costumbre. Miren que el 2009 y el 2012 coinciden en considerar que habrá término definido tanto porque exista un plazo o porque podamos determinar la duración en virtud del servicio especial o la costumbre en relación con el uso de la cosa. En este caso, en el término definido, la llegada de ese plazo da lugar a la terminación del contrato sin necesidad de desahucio. Entonces, si llevamos esto a un esquema, tenemos que el contrato de arrendamiento puede ser, según el Código Civil, de duración indefinida, porque el contrato no esté sujeto a un término de duración, y en este caso el contrato se termina por desahucio, que es una notificación unilateral, recepticia, inmotivada, que precisamente requerirá entonces de cualquiera de las dos partes poder avisarle a la otra la terminación. Ahí será importante identificar que en el contrato mismo pudo haberse dejado un plazo de notificación de anticipación a la terminación, y si no, entonces será aplicable el artículo 2009, el inciso segundo, que señala que la anticipación se ajustará al periodo o medida del tiempo que regula los pagos. Si se arrienda por día, por semana, por mes, el desahucio será respectivamente de un día, de una semana, de un mes. Entonces acá tendremos una solución para la terminación, y es la necesidad de invocar el desahucio, de hacer el desahucio. Es una notificación unilateral que no necesita una motivación distinta a la voluntad de dar por terminado el contrato, cuya anticipación podría incluirse en el contrato, o de lo contrario, pues aplicaríamos la norma supletiva, que entiende que la anticipación será igual al periodo en el cual se paga el canon. Si el canon se paga mensualmente, la anticipación del desahucio será un mes, por ejemplo. Y tenemos otra posibilidad, es que la duración sea definida. Ya sabemos, pues, por qué se establece un plazo determinado, o porque ese plazo puede inferirse del servicio o de la costumbre en relación con el uso del bien, y en este caso el contrato terminará por el vencimiento del término sin necesidad de desahucio. Otro asunto ocurre con la ley 820, porque la ley 820, que es el régimen de vivienda o el régimen de arrendamiento para vivienda urbana, allí la ley 820 entiende que el contrato es definido, es decir, para la ley 820 no tenemos un régimen o una posibilidad de contrato indefinido, en tanto si las partes no han establecido el plazo. A falta de estipulación, se entiende que el término es de un año.
En el Código Civil, en el Código de Comercio, tenemos un régimen, si se quiere, libre, en donde las partes bien pueden determinar que sea indefinido o definido, y dentro de estas posibilidades, por ejemplo, el término definido, podrían incluir en principio cualquier término o cualquier plazo, siempre y cuando entendamos que ese plazo no, digamos, no es excesivo, no da lugar a entender que el contrato no finaliza. En relación con la llegada del plazo, es importante tener presente dos conceptos importantes. Uno es el de prórroga y otro el de renovación. Cuando hacemos referencia a prórroga, allí indicamos que lo que ocurre es que hay una extensión del plazo, pero se mantiene el contrato original. Entonces se mantienen las mismas condiciones del contrato original, por ejemplo, las mismas garantías, y lo que se hace es extender en el tiempo ese contrato. Ahí hay un concepto importante y es el de prórroga automática. A veces la ley o las mismas partes en el contrato incluyen una cláusula de prórroga automática, en virtud de la cual, si no ocurre alguna causal o una manifestación de voluntad, el plazo se prorroga por un término igual al inicialmente convenido, y es posible que las mismas partes o la ley señalen qué ocurre en ese caso, por ejemplo, con el precio. Y lo que pasa es que se haga un reajuste del precio, pero tengamos una prórroga automática. Y otra es la expresión renovación, en la cual lo que entendemos es que surge un nuevo contrato, un contrato en el que las condiciones pueden ser distintas, las garantías pueden ser distintas, e incluso, por ejemplo, si estábamos hablando de coarrendadores y coarrendatarios, estos también puedan ser distintos. Entonces, en cada caso tendremos que analizar si en el contrato o la ley se refiere específicamente a prórroga o a renovación, porque son conceptos que tendrían en principio en algunos casos, por ejemplo, el relacionado con las garantías, efectos distintos. En relación entonces con la renovación, el artículo 2014 señala que si llega el día de la restitución, bien porque se hizo desahucio o bien porque hay plazo, no habrá renovación del contrato si las partes no lo aceptan expresamente. Entonces, para que exista renovación en el Código Civil, se requiere de la manifestación de la voluntad. Allí también podríamos, digamos, considerar que esa manifestación, que en el 2014 se señala expresamente, en algunos casos podríamos considerar que para mantener los contratos y el principio que busca la conservación de los contratos, esa manifestación también podría ser tácita cuando hay una conducta coincidente de las partes en mantener el arrendamiento. Por ejemplo, si llegado el plazo, el arrendador y arrendatario siguen cumpliendo con sus obligaciones. El arrendatario al siguiente periodo paga en el plazo estipulado, el arrendador recibe, y en ese caso podríamos entender, según el Código Civil, que hay una renovación que viene por una manifestación de la voluntad vinculada o establecida por una conducta coincidente de las partes en mantener el contrato de arrendamiento. Ahora, si llegado el momento de la restitución, bien porque hubo desahucio o bien por la llegada del plazo, el arrendatario no restituye, allí la consecuencia será que hay un incumplimiento de las obligaciones de parte del arrendatario, quien tiene como obligación la de restituir, y en este caso entonces habrá lugar a el pago de perjuicios. El arrendador adicionalmente podrá iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Una tercera causal establecida en el artículo 2008 es la extinción del derecho del arrendador. Aquí es importante recordar que el arrendador concede un derecho personal y que el arrendador puede ser o no propietario. Entonces, por esta razón, si se extingue su derecho o su facultad para arrendar, entonces en ese caso se extinguirá por regla general el contrato de arrendamiento. Esta extinción del derecho del arrendador
está regulado en algunos artículos del Código Civil. Y allí el Código Civil, por ejemplo, en el artículo 2016, 2017 y 2018, incluye algunos supuestos que, o que podríamos entonces clasificar en que la consecuencia será distinta si se extingue el derecho del arrendador por hechos ajenos a su voluntad o por un hecho o culpa suya. Miremos entonces qué pasa cuando esto ocurre por hechos ajenos a su voluntad. Entonces, el artículo 2016 nos da algunos ejemplos sobre ello. El 2017 señala las consecuencias y el 2018 da otros ejemplos como el de expropiación. Entonces, si nos detenemos en esos artículos, consideraríamos que en principio no habrá lugar a la indemnización, salvo que el arrendatario hubiera conocido que el arrendador no tenía la facultad de arrendar como propietario, o que nos encontramos en el supuesto, en el caso en el que hay expropiación y la causa de la expropiación fuere de tanta urgencia que de ello que no dé lugar, por ejemplo, a que el arrendatario pueda continuar hasta cumplir el objetivo del contrato. Entonces, el artículo 2016 señala que si se extingue el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada por una causa independiente de su voluntad, termina el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo para su duración. Y ahí da unos ejemplos. Por ejemplo, si el arrendador era usufructuario o propietario fiduciario de la cosa y termina este derecho que tendría el arrendador. Si expira el arrendamiento por la llegada del día en que debe cesar el usufructo o pasar la propiedad al fiduciario, entonces en este caso termina el contrato de arrendamiento. Y habrá lugar a la indemnización si es que el arrendador arrendó como si tuviera la calidad de propietario y el arrendatario no conocía, digamos, de este hecho. Y en el caso de la expropiación, entonces hay una regla especial que señala que en este caso se dará en la expropiación al arrendatario el tiempo suficiente para que pueda acoger los frutos pendientes y terminar las labores que implica el uso del bien, pero que si esto no es posible por la urgencia de hacer la expropiación, habrá, por supuesto, indemnización al arrendatario. También puede ocurrir que la extinción del derecho no sea por un hecho ajeno a su voluntad, por ejemplo, que se extinga el usufructo o la propiedad fiduciaria o que exista expropiación, sino que sea por un hecho o culpa suya. Caso en el cual el artículo 2019 encuentra que allí la consecuencia será la indemnización a favor del arrendatario. Entonces, si se extingue el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, dice acá, como cuando vende la cosa arrendada de quien es dueño, o siendo usufructuaria de ella hace cesión del usufructo al propietario, o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. Entonces, allí el artículo 2019 nos lleva a otro supuesto, y es que la regla general será la indemnización, salvo que la persona que sucede en el derecho al arrendador deba o esté obligada a respetar el arrendamiento. Ya miramos estos casos. Entonces, aquí una pregunta es si en esta regla general, si el arrendador no está obligado a respetar el arriendo y no invoca la terminación, ¿qué puede ocurrir? Y allí la respuesta, una posible respuesta es que ocurre una cesión y el fundamento de esta respuesta está en el Código General del Proceso, que en el artículo 378, que regula las reglas de la entrega de la cosa por el tradente al adquirente, señala en la última parte que al practicarse la entrega no podrá privarse de la tenencia al arrendatario que pruebe siquiera sumariamente título emanado del tradente, siempre que sea anterior a la tradición del bien al demandante.
e indica que en este caso la entrega se hará mediante la notificación al arrendatario para que en lo sucesivo tenga al demandante como su arrendador, conforme al respectivo contrato. Entonces, una posible respuesta es que en aquellos casos en donde el arrendador no está obligado a respetar el arriendo, sabemos estos supuestos, si el arrendador no invoca la terminación, es decir, el nuevo arrendador, por ejemplo, el que compra el bien, o el nudo propietario, porque ya lo que hace el usufructuario es ceder su derecho al nuevo propietario, por ejemplo. Entonces, si el arrendador o el nuevo arrendador no invoca la terminación, una posible respuesta es que lo que opera es una cesión. Y allí tendremos entonces la posibilidad de indicar que el arrendador o el nuevo propietario o aquel que sucedan los derechos al anterior arrendador que perdió o que extinguió su derecho por un hecho o culpa suya, entonces se tenga como el nuevo arrendador frente al arrendatario y que ellos puedan continuar con la ejecución del contrato de arrendamiento. El artículo 2020 señala que hay unos supuestos en los cuales el tercero, por ejemplo, el que adquiere el bien, debe respetar el arriendo que celebró el arrendador anterior. Entonces, el artículo 2020 señala estos tres supuestos. El primero es, está obligado a respetar el arriendo todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. Cuando revisamos qué significa un título lucrativo en el diccionario, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que un título lucrativo es que no tenga contraprestación. Entonces, cuando lo que ocurre es que se transfiere el derecho del arrendador por un título gratuito, este nuevo arrendador tendrá que respetar el contrato de arrendamiento que celebró el anterior arrendador. Entonces, aquí lo que habría que tener cuidado es con esa expresión título lucrativo, que puede ser un poco confusa, pero en realidad, si lo pensamos, la finalidad es, claro, el nuevo arrendador no pagó o no hizo una contraprestación por ese nuevo derecho que tiene como arrendador y por esa razón no podrá terminar el contrato de arrendamiento así el anterior arrendador ya no tenga el derecho, así se haya extinguido su derecho. Miren que estos son excepciones a esa causal determinación y es cuando el arrendador se extinga su derecho de arrendar. Aquí se extinguió porque el arrendador transfiere el derecho a una tercera persona, pero si esa tercera persona obtiene ese derecho a un título sin contraprestación, a un título gratuito o título lucrativo, entonces este nuevo arrendador no podrá terminar el contrato de arrendamiento. Y los otros dos supuestos están relacionados con la publicidad del contrato de arrendamiento. Entonces, el segundo supuesto dice que todo aquel a quien se transfiera el derecho del arrendador a título oneroso, miren que acá sí la diferencia con el anterior es que acá hay un título oneroso, siempre que el arrendamiento se haya contraído por escritura pública, excepto los acreedores hipotecarios. Entonces, acá tendríamos esta aclaración y es que, por ejemplo, si se vende el bien, porque ahí lo que tenemos es la transferencia del derecho del arrendador a título oneroso y el arrendamiento estaba contraído por escritura pública. Ahí deberíamos entender también que ese arrendamiento fue registrado para que fuera oponible, fuera inscrito en el registro de instrumentos públicos. Entonces, en ese caso, el arrendador, el nuevo propietario del bien, por ejemplo, tendrá que respetar el derecho o el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Uno, el título de transferencia del derecho fue oneroso. Dos, el contrato estaba contraído por escritura pública y uno podría agregar ahí que deba ser inscrita, porque en todo caso, para que sea oponible, sobre todo si se trata de bienes inmuebles, y en este caso se exceptúan los acreedores hipotecarios. Ahí lo que deberíamos entender
es que se exceptúan los acreedores hipotecarios si lo que ocurre, por ejemplo, es que en un remate judicial, allí quien adquiere el bien es el acreedor hipotecario. Como quien adquiere el bien es el acreedor hipotecario, él entonces solo estaría obligado a respetar los arriendos anteriores al registro de su hipoteca, ¿sí? Para respetar igual el derecho real que tiene el acreedor sobre el bien. Y en el tercer lugar, entonces tenemos los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos antes de la inscripción hipotecaria. Entonces, para entender el numeral 2 y 3 diríamos lo siguiente. Si en los remates judiciales la obligación de respetar el arriendo celebrado por escritura pública varía según la persona que adquiera el inmueble. Si quien adquiere el inmueble es un tercero, por ejemplo, entonces el supuesto es, tenemos un inmueble, un acreedor hipotecario, se hace el remate judicial y quien adquiere el bien es un tercero, ese tercero debe respetar todos los arriendos por escritura pública. Sin embargo, si quien adquiere es el acreedor hipotecario, que estamos en el tercer supuesto, él solo debe respetar los arriendos anteriores al registro de su hipoteca, porque claro, cuando registró su hipoteca, pudo ver la anotación en el registro y sabía que había un contrato de arrendamiento. Entonces, él deberá respetar los arriendos anteriores al registro de su hipoteca, no los posteriores, porque allí primaría entonces su derecho real. Entonces, acá en últimas, tendríamos lo siguiente para poder concluir. Un tercero debe respetar el arriendo cuando estamos en el primer supuesto. Es decir, ese tercero ha adquirido, por ejemplo, el derecho al arrendador por un título no lucrativo, es decir, un título gratuito. Y allí el código dice, bueno, tendría sentido que ese nuevo arrendador, quien ha adquirido el derecho de arrendar por un título no lucrativo, entonces mantenga el contrato de arrendamiento, caso en el cual aquí no se extingue el derecho del arrendatario a pesar que se extinguió el derecho del arrendador. También cuando se trata de la transferencia del derecho del arrendador a título oneroso, siempre que el contrato de arrendamiento se haya contraído por escritura pública, y en este caso tendríamos que ver qué pasa con los acreedores hipotecarios, y lo que diríamos es, frente al acreedor hipotecario, podría terminar los contratos de arrendamiento inscritos con posterioridad al registro de la hipoteca, ¿cierto? Porque con anterioridad al registro de la hipoteca, pues el acreedor hipotecario pudo ver en la historia del inmueble que precisamente había un contrato de arrendamiento que se había realizado por escritura pública y que adicionalmente se había registrado en el registro de instrumentos públicos. Entonces, estas son las excepciones a aquellos casos en los cuales el contrato de arrendamiento no termina cuando cuando el arrendador cuando se extingue el derecho del arrendador a arrendar. Bien, entonces tenemos estas tres causales, ¿cierto? Por la destrucción total de la cosa arrendada, que vimos que la destrucción puede ser física o jurídica y que podría ser total o parcial. Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, tendríamos que ver en el Código Civil, puede ser a término indefinido o término definido, o por la extinción del derecho del arrendador, que por regla general entonces se extingue también el contrato de arrendamiento si el arrendador ya no tiene la facultad para arrendar, excepto en estos casos del artículo 2020, en los cuales se debe respetar el derecho del arrendatario. Y aquí habría, si aplicamos la regla del Código General del Proceso, el artículo 378, una cesión, una posible cesión del contrato de arrendamiento. Miremos las reglas especiales de terminación de arrendamiento de vivienda urbana que están en la ley 820. Allí será importante recordar que la ley 820 tiene por objeto proteger el derecho a la vivienda y materializar la función social de la propiedad.
Entonces, aquí lo que habíamos indicado inicialmente es que en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana el término debe ser definido. Esto lo diferencia del Código Civil, en donde podría ser indefinido. Entonces, llegamos al término definido, bien porque las partes establecieron el término, o si las partes no establecieron el término, tendremos un término subjetivo que es de un año. Adicionalmente, la ley 820 entiende que el contrato se entiende prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que una de las partes haya o las partes hayan cumplido con sus obligaciones, el arrendatario además pague el reajuste de la renta que está autorizado por la ley. Es decir, que el arrendador con 3 meses de anticipación le avise al arrendatario, cuál es el nuevo valor del contrato de arrendamiento, aplicando la regla según la cual habrá un reajuste que no puede superar el IPC del año anterior. Entonces, en este caso, habrá una prórroga y lo que se hace es un ajuste del canon, para lo cual se requiere que el arrendador le notifique al arrendatario el nuevo canon de arrendamiento, teniendo como fundamento un tope máximo que es el IPC del año anterior. Entonces, tenemos una prórroga. Si las partes cumplen el contrato, si no hay una causal que dé lugar a la terminación, y esto implica que se mantienen las garantías por regla general y tenemos este reajuste del precio. ¿Cómo se da lugar a la terminación de la ley 820? Hay 3 posibilidades. Una es que las partes terminen por mutuo acuerdo el contrato. Entonces, esa es una posibilidad, es que la autonomía de la voluntad, arrendador y arrendatario, acuerden la terminación del contrato antes del plazo. Otra posibilidad es que pueda el arrendador terminar, y en este caso la ley 820 establece unos supuestos en los cuales puede terminar sin indemnización o con indemnización de 3 meses, o a la fecha de vencimiento, por ejemplo, sin indemnización, ya lo vamos a mencionar, o a la fecha de vencimiento con una indemnización de 1.5. Y por parte del arrendatario también hay causales en las cuales puede terminar sin indemnización o con indemnización de 3 meses, o a la fecha de vencimiento sin indemnización. Si miramos el artículo 21, 22, 23 y 24, lo que hace la ley 820 es darle, tratar de solucionar lo más rápidamente los conflictos que pueden dar lugar a la terminación del contrato de arrendamiento, e incluso hace algo muy interesante, y es que de una vez tasa la indemnización en aquellos casos en donde considera que la terminación unilateral del contrato puede dar lugar o a un daño de la parte que recibe esa terminación unilateral o que no hace uso de esa facultad de terminación unilateral. Entonces, en primer lugar, miremos esta terminación unilateral por parte del arrendador. Esta terminación unilateral por parte del arrendador se encuentra regulada en el artículo 22. Si ustedes miran el artículo 22, pues es un artículo largo que establece distintos supuestos. Allí lo importante es que cuando ocurra alguna duda sobre la terminación, pues podamos revisar el artículo 22, saber cuál es el supuesto que puede ocurrir. Pero entonces lo primero que podríamos decir es que hay unos supuestos en los cuales el arrendador puede terminar por incumplimiento por parte del arrendatario. Y aquí es importante revisar la redacción de la ley 820, porque acá lo que dice es que son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato. Es decir, pueda decirle o solicitarle a un juez que termine el contrato. Esta no es, o estas causales no son para terminación unilateral extrajudicial. Aquí se requiere que un juez determine si hay o no incumplimiento. Entonces son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación. Y si miramos las causales del 1 al 6, son causales en las cuales lo que ocurre es que el arrendatario incumple.
Entonces, incumple, por ejemplo, en el primer lugar, su obligación principal, y es el pago del canon o de los reajustes dentro del término estipulado si es que hay lugar a prórroga, o no cancela los servicios públicos y esto causa desconexión del servicio público, o subarrienda total o parcialmente el inmueble no obteniendo la autorización de ceder o subarrendar por parte del arrendador, o molesta a las demás personas que viven en una propiedad horizontal, por ejemplo, y esto da lugar a contravenciones comprobados ante la autoridad policía, o realiza mejoras y no está autorizada para hacerlas, o viola, por ejemplo, las reglas de propiedad horizontal. Entonces, estas 6 causales son incumplimiento del arrendatario. Como hay incumplimiento del arrendatario, el arrendador puede pedir la terminación del contrato y aquí no requiere indemnizar. Otra posibilidad es que el arrendador termine durante las prórrogas. Y acá si miramos la redacción del numeral séptimo, es el arrendador puede dar por terminado. Es decir, no es que acá solicite la terminación, sino que en este caso la ley 820 permite una terminación extrajudicial, y es que pueda dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas. Miren acá, llamo la atención de que el arrendador por esta causal no podría terminar durante el término inicial. Entonces, si se trata de un contrato de un año y el contrato se prorroga, solamente durante el segundo año el arrendador podrá terminar el contrato unilateralmente, y aquí la consecuencia será el pago de una indemnización. Entonces, el arrendador puede dar por terminado unilateralmente el contrato durante la prórroga y se requiere, primero, bueno, que sea durante la prórroga, no durante el término inicial, que se haga un preaviso al arrendatario no menor a 3 meses anteriores a la terminación del contrato, y adicionalmente que se pague una indemnización equivalente a 3 meses de arriendo. Si se cumplen estas condiciones, si es que se haga durante la prórroga, previo aviso escrito al arrendatario con 3 meses de antelación a la terminación del contrato y el pago de una indemnización equivalente a 3 meses, entonces el arrendador podrá terminar el contrato unilateralmente y el arrendatario está obligado a restituir. El artículo 23 señala cuál es el procedimiento para el pago de esa indemnización. Aquí lo que se busca es proteger al arrendatario. Entonces, el artículo 23 señala allí el procedimiento, y es que, por ejemplo, se debe consignar a favor del arrendatario y a órdenes de una autoridad competente o de la autoridad competente la indemnización para que cuando el arrendatario restituya el bien pueda el juez, por ejemplo, pagarle la indemnización, trasladarle la indemnización que ya pagó el arrendador por invocar esta causa. También puede el arrendador terminar al vencimiento sin indemnización, al vencimiento del término inicial o de sus prórrogas. Este es distinto porque este ya es al vencimiento del término inicial o el de sus prórrogas, y acá también no se requiere declaración judicial porque acá la redacción es que el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento, y acá lo que ocurre es que podría hacerlo siempre que invoque las siguientes causales con no menor de un plazo inferior a no menor a 3 meses a la referida fecha de vencimiento. Entonces acá lo mismo, tenemos un contrato de arrendamiento que vence el 31 de diciembre del 2021, 3 meses antes, es decir, el 31 hasta el 31 de octubre del 2021, el arrendador podría terminar el contrato invocando estas causales sin necesidad de indemnizar. Aquí hay que tener cuidado porque igual se debe respetar ese contrato o esa fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, que esto lo hace distinto al anterior causal en donde se podría terminar
en cualquier momento durante la prórroga y por esa razón se pagan los 3 meses de indemnización, pero se avisa con 3 meses de anticipación con el objetivo de que el arrendatario pueda buscar en dónde vivir y esos 3 meses de indemnización le servirán seguramente para pagar, por ejemplo, los gastos relacionados con mover sus cosas de un lugar al otro, los gastos que implique buscar un nuevo arrendador, un nuevo inmueble. Acá entonces podría darlo por terminado al vencimiento, avisando con 3 meses de anticipación. Entonces, en mi ejemplo, si el contrato termina el 31 de diciembre, avisa al menos hasta el 31 de octubre invocando cualquiera de estas causales. Entonces, si el propietario o poseedor, recuerden que el arrendador podría ser o no propietario, entonces en este caso podría ser, por ejemplo, el poseedor, necesita ocuparlo para vivir allí, para su propia habitación, por un término no menor de un año. Es decir, él va a vivir allí no por un mes, no por 2 meses, en fin, él va a vivir en ese inmueble en un término no menor de un año. Si el inmueble ha de demolerse para efectuar una nueva construcción que implique desocupar ese inmueble, no se trata de obras que se puedan hacer y que el arrendatario tenga que soportar porque no impliquen que el inmueble esté desocupado, por ejemplo. Y cuando vaya a entregarse en cumplimiento las obligaciones originadas en un contrato de compra-venta, en aquellos casos, uno diría, para ser compatible y proteger al arrendatario, en aquellos casos que nos señala el Código Civil. Es decir, cuando se debe entregar en virtud de un contrato de compra-venta y el arrendamiento no ha sido inscrito, por ejemplo. Entonces, si el arrendamiento no ha sido inscrito, en ese caso, pues el arrendatario o la extinción del derecho del arrendador extingue el arrendamiento y en ese sentido lo importante será es que se cumpla el plazo y se le avise con anticipación a los 3 meses al arrendatario y así el propietario pueda cumplir con las obligaciones originadas en el contrato de compra-venta. Excepto, ya sabemos si es que el arrendamiento se elevó a escritura pública y este se registró. ¿Qué podría ser lo excepcional en realidad en arrendamiento de vivienda urbana? La regla general es que usualmente se hace por escrito, aunque podría ser verbal, pero usualmente en la práctica se lleva a cabo por escrito. Luego, si el arrendador o el propietario vende el inmueble, entonces en ese caso podría invocar esta causal para que se termine el contrato de arrendamiento. O el numeral cuarto establece que puede haber simplemente la voluntad del arrendador en terminar el contrato, pero esta voluntad o la simple, digamos, voluntad que no está entre las causales anteriores, en este caso el arrendador puede terminar el contrato igual lo importante es que indemnice al arrendatario. Entonces acá el arrendamiento o la ejecución, digamos, es importante que el contrato lleve al menos 4 años y que el arrendador pague el 1.5 meses de indemnización al arrendatario. Acá en estos casos debe haber o debe mediar siempre un preaviso que sea por escrito, señala la ley, con el objetivo de pues, poder probar luego que se hizo la notificación, que se hizo dentro de los 3 meses anteriores, que adicionalmente el arrendatario sabe que el arrendador consignó el valor de la indemnización, que usualmente es de 3 meses, excepto cuando el contrato de arrendamiento lleva más de 4 años, que la indemnización será de 1.5 meses de arrendamiento. Entonces será importante eso siempre, tener presente que debe mediar una constancia por escrita del preaviso, porque si no media esta constancia por escrita del preaviso, el contrato se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado. Entonces es importante tener en cuenta ese preaviso. Entonces tenemos esto, el resumen, estas causales de terminación que están en el artículo 22 y lo que hay que ver es leyendo ese artículo cuándo el arrendador puede terminar o no con indemnización, cuándo lo puede hacer en el término inicial y cuándo durante las prórrogas. En realidad al arrendador
le es un poco más difícil terminar el contrato de arrendamiento. Por otra parte, el artículo 24 regula cuándo puede terminar el contrato de arrendamiento del arrendatario. Y señala distintos supuestos. Entonces, uno en los cuales el arrendatario puede terminar durante la vigencia del plazo porque el arrendador incumplió con sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, una suspensión de la prestación de servicios públicos que es culpa del arrendador, o porque el arrendador mismo es el que corta los servicios públicos, o el arrendador molesta al arrendatario. Y adicionalmente esto está debidamente comprobado ante la autoridad policiva, o el arrendador, digamos, desconoce los derechos del arrendatario por ley, que por ley o contractualmente tiene el arrendatario. Pues en estos casos, el arrendatario podrá terminar el contrato de arrendamiento, y acá lo importante también es que en estos casos el arrendatario deba pedir la terminación. Es decir, se necesita que un juez declare que hubo un incumplimiento por parte del arrendador. Estas causales están ligadas entonces al incumplimiento del arrendador. Hay otras causales que están fijadas o relacionadas con la fecha de vencimiento. Entonces, acá puede el arrendatario terminar el contrato de arrendamiento sin indemnización a la fecha de vencimiento del contrato. Entonces, lo mismo si tenemos un contrato que termina el 31 de diciembre del 2021, el arrendatario podría terminar el contrato de arrendamiento hasta el 31 de octubre del 2021, avisándole al arrendador. Entonces, lo único que se requiere es avisar. Este es distinto a la posibilidad que tiene el arrendador, porque recuerden que el arrendador puede terminar en estos casos solamente luego de la prórroga, mientras que acá lo puede hacer el arrendatario en el término inicial o durante sus prórrogas. Es decir, si el contrato iba del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, ese término inicial, ahí mismo el arrendatario podría terminar el contrato simplemente manifestando su voluntad de terminar con 3 meses de anterioridad a la fecha de vencimiento. O puede terminar el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, si en este caso pagando una indemnización de 3 meses de arrendamiento, si es que lo va a hacer antes del vencimiento. Entonces, supongamos que lo que ocurre es que el contrato se prorrogó, por ejemplo, para el 2022 y el arrendatario por alguna razón debe mudarse. Entonces, o compró un inmueble para vivir allí, o lo trasladaron de ciudad, o se ganó una beca y debe mudarse, y necesita entregar el inmueble en junio, no en diciembre. Entonces, allí podría terminar el contrato unilateralmente, pero lo importante es que como no lo va a hacer al vencimiento del plazo, tendrá que indemnizar al arrendador por un pago de 3 meses de arriendo. Entonces, esto es importante, si el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato durante el término inicial o durante sus prórrogas, antes del vencimiento, con una antelación, se avisa con una antelación igual, no menor a 3 meses, y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arriendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pagar la indemnización y no pagar? Claro, el arrendatario no pagará la indemnización si lo que hace es notificar con 3 meses al vencimiento, ¿cierto? Al vencimiento. Entonces, allí el arrendador no se ve sorprendido, luego no habría lugar a la indemnización porque sabe que el contrato termina en tal fecha, el término inicial o su prórroga, y el arrendatario tiene la facultad de terminar unilateralmente siempre que la avise con 3 meses. Mientras que habría indemnización, piénsenlo así, y es cuando el arrendador se ve sorprendido con esa terminación unilateral, porque, por ejemplo, el arrendatario necesita terminar el contrato durante la vigencia del plazo, en nuestro caso 6 meses antes, porque debe trasladarse de ciudad. Entonces, esta sí es una sorpresa para el arrendador, quien esperaba tener o recibir los cánones de arrendamiento hasta diciembre, y por esa razón hay una indemnización tasada en 3 meses de arrendamiento.
Entonces, esas son las reglas especiales de terminación en la ley 820. Entonces, allí es importante indicar que aplican también las reglas generales, las del artículo 2008 del Código Civil, es decir, si se extingue la cosa, habrá arrendamiento, por ejemplo, la cosa se incendia, habrá, terminación del contrato, y tenemos estas especiales que regulan causales del arrendador, causales del arrendatario, y cuando nos enfrentamos a un caso, pues tendríamos que ver en qué circunstancias está el arrendador, en cuáles el arrendatario, y aconsejarlos en relación con la notificación adecuada y el pago de la indemnización en los casos en los que proceda. Se trata, claro, de distintos supuestos, y ahí la idea es que cada persona pues pueda revisar antes de dar un consejo, una asesoría, el término que ha transcurrido, si se trata del término inicial, si se trata de una prórroga, si va a terminar el arrendador o el arrendatario, si debe hacer una notificación, si debe o no pagar indemnización. En último lugar, tenemos unas normas especiales de terminación en el caso de local comercial. Estas normas debemos tener presente que son normas también imperativas, y las de la ley 820 también, es decir, no puede haber o en un contrato una cláusula que diga que la notificación será 2 meses, o el desahucio con 2 meses de anterioridad, y que no se van a pagar 3 meses sino uno, o algo así. Acá lo que se busca es proteger precisamente el derecho a la vivienda y hacer posible la función social de la propiedad. En el Código de Comercio las normas son imperativas. El mismo artículo 524 señala que la consecuencia de pactar en contrario es la ineficacia, y en el fondo entendemos que lo que buscan estas reglas, siendo imperativas, es proteger a la empresa mediante la protección del establecimiento de comercio que tiene una clientela específica en un lugar determinado. Lo primero que tendremos que decir es que el artículo 518 establece un derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, siempre que se den los supuestos establecidos allí en el 518, es decir, que tengamos un mismo empresario que ocupe no menos de 2 años consecutivos ese inmueble con ese mismo establecimiento de comercio. Si no se dan estos supuestos, no habrá derecho a la renovación, y allí aplicamos las reglas generales del Código Civil, porque el Código de Comercio solo se ocupa de regular algunos asuntos relacionados con arrendamiento de local comercial. Esos asuntos son la renovación, el desahucio, el derecho a la indemnización. En lo demás, debemos aplicar las normas del Código Civil, porque el Código de Comercio no se ocupa ni de las obligaciones, ni de definir el contrato de arrendamiento, ni de las obligaciones del arrendador y arrendatario, ni de la extinción, por ejemplo, del contrato de arrendamiento por otras causales distintas. Acá lo que nos da son las normas especiales. Entonces, esta primera norma especial es un derecho del arrendatario, y dice que se le renueve el contrato, no que se prorrogue, que se renueve el contrato, es decir, que arrendador y arrendatario, ocurridos estos supuestos, se sienten y puedan negociar un nuevo contrato de arrendamiento que puede tener unas condiciones distintas. Si las partes no se ponen de acuerdo en estas condiciones distintas, el contrato se entenderá prorrogado mientras un juez resuelve. Pero si entonces tenemos que hay un empresario que ocupa por 2 años consecutivos el mismo inmueble con el mismo establecimiento, tiene derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo. Entonces el derecho es a que arrendador y arrendatario se sienten y puedan establecer las condiciones de un nuevo contrato. Si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en las nuevas condiciones, por ejemplo, el arrendador considera que el canon de arrendamiento debe ser superior porque hay una valoración de ese inmueble de una manera superior por el mercado, el arrendador podrá demandar para que el juez establezca estas nuevas condiciones, y el juez seguramente lo que va a hacer es valerse de un dictamen que le indique cuál es el arriendo que usualmente se paga, el canon que usualmente se paga en un inmueble de las mismas circunstancias, y fijará allí esa renovación. El arrendatario no tiene derecho a la renovación, pues primero si no se dan los supuestos del 518. Si el arrendatario no lleva ahí más de 2 años, si no se trata del mismo establecimiento de comercio,
entonces allí no tendrá derecho a la renovación. Y tampoco si incumple, si no paga el canon, pues el arrendador no tendría por qué soportar allí el arrendatario y podría terminar el contrato y adicionalmente el arrendatario no tendrá derecho a la renovación. O si el propietario, miren que aquí esto lo diferencia la redacción de la ley 820 en esta causaria, es que dice el propietario, no el poseedor, no el arrendador. Es si el propietario necesita ese inmueble para vivir allí o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta. Entonces, el propietario le puede pedir, en este caso, o no tendrá derecho el arrendatario a la renovación si él necesita ese inmueble porque va a vivir allí o porque él mismo va a abrir un establecimiento de comercio destinado a una empresa sustancialmente distinta. Debe ser sustancialmente distinta para que la clientela no se confunda, no piensa que es el mismo establecimiento, deben para la clientela ser muy transparente que ese es un establecimiento diferente, con un propietario diferente, para que no haya aprovechamiento de la clientela que tenía el anterior arrendatario. Y también si el inmueble debe ser reconstruido o reparado, si el inmueble debe ser reconstruido y reparado, y se requiere la desocupación del inmueble, pues no habrá derecho a la renovación. En estos casos del 518, el código establece que en los supuestos 2 y 3, es decir, cuando el propietario necesita el inmueble para vivir allí o para abrir un negocio sustancialmente distinto, o el inmueble debe reconstruirse o repararse, es necesario hacer un desahucio que es con 6 meses de anticipación. Con 6 meses de anticipación al vencimiento del contrato. Al vencimiento del contrato. Entonces, en todo caso, en este contrato hay que tener presente cuándo se vence el contrato. Y establecida esa fecha de vencimiento, el arrendador podría terminar el contrato si hace el desahucio, es decir, hace la notificación e invoca cualquiera de las causales del numeral 2 y 3 del 518. Entonces, es la única forma que podría terminar el contrato de arrendamiento de local comercial. Cuando ya transcurren los 2 años del supuesto del 518. Esto es importante porque muchas veces los arrendadores suponen que es una carga excesiva, simplemente poder terminar el contrato solamente si se invocan las causales del 518, pero aquí lo importante será considerar que no se trata de una afectación al derecho de propiedad porque el arrendador sigue recibiendo el canon de arrendamiento y si de pronto hay un desacuerdo en la renovación, él puede promover un proceso en donde un juez establezca un nuevo canon de arrendamiento y acá lo que se trata es de proteger a la empresa. Entonces, por esta razón, solamente el contrato de arrendamiento local comercial terminará unilateralmente en estos casos por desahucio cuando se invocan las causales 2 y 3 del 518 y por supuesto siempre podrá terminar por incumplimiento del contrato por parte del arrendatario. Si no se hace el desahucio debidamente, si el propietario, miren que no dice arrendador, sino si el propietario mismo no notifica al arrendatario que va a invocar o que invoca las causales 2 y 3 del artículo 518, el contrato se entiende prorrogado o renovado. Prorrogado si las partes no se pusieron de acuerdo en las nuevas condiciones del contrato mientras un juez decide, por ejemplo. Entonces, estas son las normas especiales de renovación en el caso del local comercial que, como les digo, buscan proteger el establecimiento de comercio y por esa razón son causales muy particulares. Entonces, si el contrato de arrendamiento de local comercial ya se renovó porque se cumplieron las causales o el supuesto del 518, entonces el arrendador solo podrá terminar el contrato de arrendamiento que ya lleva más de 2 años si invoca cualquiera de las causales establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del 518 y en los numerales 2 y 3 se requiere un desahucio que debe ser con 6 meses de anticipación. Es un desahucio distinto al de la ley 820 o en un término distinto
porque la actividad que tiene que hacer el arrendatario es distinta. Entonces, en el caso del desahucio de arrendamiento de vivienda, por supuesto el arrendatario tendrá que buscar una vivienda, un nuevo arrendador, pero seguramente esto supone menos actividades que las que ocurrirían cuando el arrendatario es el propietario de un establecimiento de comercio, porque debe buscar un local en donde su establecimiento de comercio funcione como venía funcionando en el otro, de avisarle a la clientela, y es por esta razón que el desahucio es mayor y es imperativo. Entonces, con esto terminamos lo relacionado con la extinción del contrato de arrendamiento. Muchísimas gracias.